Dios te bendiga, amada Iglesia del Señor, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Hoy quiero transmitirte un mensaje profundo del Espíritu Santo para poder edificar tu vida, para poder sacarla en bendición, porque durante muchos años la Iglesia de Jesucristo ha cometido muchos errores que hoy en día estamos pagando tristemente. Hay más gente fuera del Evangelio que dentro de ella. Por eso quiero contarte un sueño y entregarte una palabra que el Señor me ha dado para edificar la vida de las personas y la Iglesia de Jesucristo. Los otros días yo me tomé un tiempo de oración buscando al Señor sola en mi habitación, buscando a Dios en profundidad, y Dios me dio un sueño. Y en ese sueño yo veía una barca, una corriente, gente arriba de la barca, y en la punta de la barca un predicador muy reconocido que ahora no está vivo, que iba dirigiendo esa barca. De repente esa barca vuelca, porque estaba turbulento, el río vuelca, y cuando vuelca esa barca, ese predicador alza su voz y les dice: por el pecado, por el pecado, por el pecado. Entonces los que estaban en esa barca sacan las herramientas que llevaban y empiezan a enderezar la barca y empiezan a nadar de nuevo en ese río. Después de tiempo de oración y de consultarlo con otros maestros, este sueño, porque realmente es profundo y es un predicador famoso, por supuesto que no voy a nombrar. Los ministerios no nombramos personas para conseguir un fin. Eso es un principio que debemos tenerlo todos. Pero sí quiero entregarte este mensaje y corregir esta doctrina que llevó a que muchas personas se aparten de los caminos de Dios. En el momento que yo veo que esa barca se endereza, veo que aparecen dos papeles de la Biblia, así como usted lo ve, con citas bíblicas sobre la Biblia, sobre la barca, enmudeciendo la voz de ese predicador. Cuando aparecen esas dos citas bíblicas sobre la barca y yo las puedo ver, ese predicador desaparece, enmudece. Y la barca simboliza la iglesia. La corriente era la corriente de predicación que traía ese predicador, lo cual no le había sido de bendición tampoco a los que estaban remando, sino lo que le había sido de bendición era la palabra establecida sobre esa barca que procedía de Dios y que corregía ese error doctrinal, el error que muchos hermanos hoy en día tienen, que es el evangelio de condenación, que todo el tiempo están condenando a los hermanos cuando les pasa algún problema, alguna circunstancia, alguna situación, siempre atribuyendo a que es por el pecado. Pero antes de leerte esas 2 o 3 citas bíblicas, porque el Señor me dio una más para añadir, 2 veía yo sobre la barca y yo añadí una más. Quiero hacerte esta pregunta, iglesia, para que tú comprendas que lo que te voy a decir realmente es bíblico. Cada vez que has visto a profetas, ministros de Dios, apóstoles, evangelistas en la palabra de Dios, le has visto pasar por alguna circunstancia adversa. Por ejemplo, por así decirlo, cuando Jeremías fue echado al pozo, cuando fue colocado en un cepo, cuando fue afligido con azotes. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo sufrió cárceles, persecución, hambre, espada. Cuando los discípulos estaban en la barca y se levantó una tempestad y tuvieron miedo de perecer. Todas esas circunstancias que tú ves escritas en la palabra, que muchas veces las hemos predicado. La pregunta es, ¿fue a causa del pecado del profeta, del apóstol, del ministro, o porque también era una prueba? Cuando Pablo estuvo en naufragio, estuvo perdido, ¿qué podemos decir? Que entonces no tenía guía del Espíritu Santo. Cuando fue apedreado, tenemos que decir que fue por causa de su pecado. Cuando Esteban mismo fue apedreado hasta la muerte, tenemos que decir que fue por su pecado. Hay una corriente de predicación y doctrinal que venimos viviendo de años, que lo único que hace es perseguir a la iglesia de Jesucristo, no edificarla, sino perseguirla. El tema de la vestimenta, hacen de eso una predicación constante y una humillación sobre hermanos y sobre mujeres sobre todo. Cuando si fuera bíblico la vestimenta, pues entonces tendríamos que vestir todos túnicas con los colores que dice la Biblia. Pero hay una persecución constante sobre las hermanas, sobre los hermanos, sobre los ministerios.
Y esta corriente que venía equivocada de hace años, de este predicador tan conocido, también hizo creer a muchas personas que era el tiempo del arrebatamiento, que se prepararan porque ya venía el arrebatamiento, cuando había acontecimientos que debían suceder y pasar antes del arrebatamiento, que son bíblicos, que están escritos en su palabra. Entonces, yo no hablo mal de nadie, sí quiero corregir un error doctrinal para que la iglesia no persiga la misma iglesia de Jesucristo. No estamos para perseguirnos y condenarnos, sino para apoyarnos y edificarnos. Por supuesto que el pecado tiene consecuencias, por supuesto que el pecado trae maldición, pero no todo lo que le pasa a una vida o a un ministerio es por causa del pecado. No todo podemos atribuírselo al pecado levantando la mano y acusando a líderes, profetas, maestros, evangelistas, hermanos, continuamente que todo es por el pecado y condenarlos si tiene un arito, si tiene un pantalón, si hoy no está bien. No viniste a acusar, a perseguir y a condenar a la iglesia de Jesucristo. Viniste a edificarla. Por eso es que esas personas a veces no llegan a lo que Dios hace llegar a otras. Y las persiguen más todavía. Y ahí está operando la envidia. Y ahí están siendo como sepulcros blanqueados, que se muestran por fuera perfectos, blancos, puros, pero por dentro están llenos de odio, de envidia, de persecución, de enojo. Y eso es lo que Dios quiere cortar. Quiere cortar que la iglesia sea perseguidora de la misma iglesia. Quiere que seamos un cuerpo bien formado, unido en la paz de Dios, edificándonos unos a otros. No persiguiendo y atribuyendo todo al pecado y transformando el evangelio en un evangelio de opresión y condenación continua. Los hermanos necesitan también una palabra de aliento. Aquel que cayó y pecó necesita que le des una palabra de aliento, que lo restaures con espíritu de mansedumbre, que le extiendas la mano. Las personas que quieren venir a los caminos de Dios no le puedes presentar el evangelio de que si no aceptas al Señor te vas al infierno. Nadie se enamora de otra persona por miedo. Sépanlo bien, no es un principio bíblico querer enamorar a la iglesia o a una persona mundana del Señor a través del miedo. Que si no vienes al Señor te va a pasar esto, que si no vienes al Señor te va a pasar lo otro. Ofrécele una ayuda, muéstrale el amor de Dios, ponete en el lugar de la otra persona. ¿Cómo te gustaría a ti llegar a los caminos de Dios? ¿Cómo te gustaría a ti que se te predique? ¿Cómo te gustaría a ti que se te trate cuando caes en el pecado? Cuando estás pasando una prueba y es una simple prueba y no es a causa del pecado. Cuando tú salgas de tu soberbia y del alto concepto que tienes de ti mismo y te pongas en el lugar que te tienes que poner, vas a predicar el evangelio de otra forma. Este es un mensaje que Dios tiene para la iglesia de Jesucristo. Ahora, yo voy a leerte los dos textos bíblicos que estaban sobre la barca cuando se enderezó y desapareció el predicador ese que acusaba por el pecado sin parar. Y esos dos textos bíblicos, uno está en Romanos capítulo 5, versículo 10 al 11 y dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. La iglesia está reconciliada con el Señor por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del pacto, por medio de esa promesa, por medio de ese sacrificio. No podemos tratar a la iglesia del Señor como enemiga del Señor, que es lo que hoy se está haciendo, tratando a la propia iglesia del Señor como enemiga. Porque si hiciste esto, si predicaste aquello, si te pusiste un pantalón, si te pintaste, si te caíste, si Dios lo permitió. Tratamos a la iglesia como enemiga de Dios cuando la iglesia está reconciliada con Dios, es una con Dios. Entonces yo veo mucha hipocresía y mucha envidia en los hermanos que continuamente están persiguiendo a otros, que continuamente le están poniendo tropiezo y acusando. Tú no viniste a acusar. La acusación es trabajo de Satanás, el diablo.
Tú viniste a predicar las buenas nuevas de salvación, tú viniste a traer un mensaje de Dios, tú viniste a ayudar a los hermanos, a la iglesia, al mundo a reconciliarse con Dios a través de una buena palabra, de una palabra que despierte en ellos un amor por Dios. Ningún matrimonio funciona a través del miedo, terminan rompiéndose y separándose. Bueno, entonces ninguna relación espiritual, ni ninguna relación de amistad, ni ninguna relación de ningún tipo puede funcionar bajo el miedo. Iglesia, no implementes el miedo para atraer a nadie o para hacer arrepentir a nadie. Implementa el Evangelio, que es suficiente. La palabra de Dios es eficaz, no tienes que agregar tanto, no tienes que agregar de ti, no sirve. Otra palabra que el Señor me dio muy conocida, que yo veía en esa barca, los textos que veía, es la de Romanos capítulo 8, tan conocido. Le voy a dar lectura a partir del versículo 29 en adelante. Dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor los justifica por fe. ¿Por qué tú los condenas? ¿Por qué tú estropeas el trabajo de Dios en otros hermanos? Por causa de tu comida le sos de tropiezo a otros. Ya no andás en el amor entonces. ¿Por qué haces un evangelio de condenación cuando tenemos un evangelio de justificación? Claro que no podemos abusarnos de la gracia, de la misericordia de Dios. No podemos hacer eso. Dios nos dio la gracia, ese regalo inmerecido, ese perdón, esa libertad. El acta de decretos en la cruz del Calvario fue anulada por el mismo Señor, o sea que tenemos nuestros pecados pagados por el Señor. Pero esa gracia, ese favor inmerecido, ese amor, esa misericordia, no debe ser para que nosotros pequemos con libertad, como dice la palabra de Dios. No está hecha para eso. Está hecha para que nosotros vivamos en libertad y podamos estar en comunión con el Señor. ¿Sí? Ningún cristiano, ningún hijo de Dios, uno que vive en el Espíritu, va a aprovecharse de la gracia para vivir un libertinaje. Entiende las Escrituras. Pero si todo el tiempo tú le estás señalando a alguien que lo que le pasa es por su pecado y condenándolo y persiguiéndolo, le vas a hacer de tropiezo una y otra vez y no va a ser de bendición. Por eso quiero seguir leyendo esta palabra. Dice, vuelvo a reiterar el versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? El meter pánico en el pueblo de Dios, acumula alimento, acumula agua porque va a faltar, porque... Bueno, está bien, Dios puede dar esos mensajes, pero Dios no es poderoso para hacer brotar agua de algún lugar. Dios no es poderoso para alimentarte de una forma sobrenatural, como lo alimentó a Elías por medio de los cuervos, de un animal despreciable. No era una paloma, no era un águila, eran cuervos. Dios no es poderoso para sustentar a su pueblo si Él se lo pide. ¿Por qué generar un pánico y hacer correr a la gente de un lado para el otro sin dirección? Dale paz, porque demasiados problemas hay para que hagan un abuso y mal uso del don para generar un pánico y que la gente se desespere y no tenga cordura para pensar. El Evangelio no es locura, es cordura justamente. Y los hijos de Dios debemos tener cordura y claridad para pensar. Si Dios nos hiciese pasar una prueba y nos faltase el agua o la comida, Dios mismo la va a proveer. No hay que generar un pánico para que todos sigan en pos de lo que nosotros queremos que nos sigan, ¿sí? Claro que las aguas van a ser contaminadas, la Biblia lo dice, claro que va a haber escasez, viene pobreza, más pobreza, es verdad, pero a los que buscan a Dios, Dios no los va a dejar desamparados, sin comida, sin bebida, porque es un Padre presente. Si tu padre y tu madre, siendo malos, dan buenas dádivas, ¿cuánto más tu Padre celestial? Principios bíblicos, hermanos, sepamos usar la Biblia. Quiero seguirte leyendo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Quiero aclarar esto. Yo puse en la parte de comunidades en mi canal un cartelito con una imagen del Señor intercediendo, orando sobre la roca. El Señor siempre está intercediendo por sus hijos. Él no se queda enajenado a vos. Al contrario, Él está pendiente de ti. Estés pasando la prueba que estés pasando, Él está pendiente. Entonces, Él intercede por vos. Él te cuida, Él te justifica. Aunque te acusen, Él te justifica. Y dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, podés estar pasando tribulación, una angustia, una persecución, tal vez hambre, espada, desnudez, peligro. Tal vez estés pasando una situación así en este momento. Pero ¿quién te va a separar del amor de Dios, que es el que te sustenta en todas las cosas? ¿Quién es el que puede separarte del amor del Padre que entregó a su único Hijo y del amor del Hijo que se entregó a sí mismo por ti? No te confundas, iglesia. Es el hombre y la mujer el que te separa del amor de Cristo, no el Señor. Y dice así, versículo 37, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, mire lo que dice, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie puede separarte de su amor. Si nadie te puede separar de su amor, significa que vos vas a estar cuidado, resguardado, seguro, que Dios te va a preservar, que Dios te va a alimentar, que Dios te va a sustentar. Pase lo que pase. Somos carne. El mismo apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo carnal? Tenemos un cuerpo de carne, pero estamos aprendiendo a vivir en el Espíritu. Todos los días evolucionamos en el Espíritu y crecemos un poco más. Si alguien cae y tropieza en el pecado, restáurale con mansedumbre. Pero no te hagas un perseguidor de la iglesia de Jesucristo en esa corriente errónea doctrinal que todo lo que le pasa es por causa del pecado. Porque si no, tenemos que decir que todos los apóstoles y profetas y siervos de la Biblia eran todos unos tremendos pecadores, porque inclusive el fin de su ministerio terminaron tremendamente mal. Juan el Bautista con la cabeza cortada, cosas tremendas le sucedieron. Entonces, amados hermanos, cortemos con este evangelio religioso que se la pasa condenando en vez de traer paz, vida y abundancia. Quiero leerte un versículo más y con esto cerrar para la gloria de Dios. Este lo quise agregar yo, está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que por momentos Dios permite pruebas para que nuestra fe crezca, madure, para que nosotros aprendamos a darle gloria a Dios bajo cualquier circunstancia, situación, sea tremendamente adversa o sea una prueba fácil. Pero lo que Dios quiere es que así como Pablo estaba adorando en la cárcel y Dios intervino, cuando nosotros nos encontremos en una prueba, nos hallemos en alabanza, en adoración, en glorificar el nombre del Señor, porque Él sabe lo que hace. Pero una prueba, un fuego de prueba, no significa que venga porque pecaste. Los amigos de Daniel fueron echados en el horno de fuego y no fue porque pecaron, fue porque Dios permitió que pasen esa prueba para que sean probados ellos y sea mucho más preciosa su fe delante de Dios. Por eso, amados hermanos, quiero exhortar que esta corriente espiritual que se viene predicando durante años y todo acusa y de forma mala condena a los hermanos, no procede de Dios. Por más que tomen textos bíblicos, no procede de Dios. Dios es amor. Aquel que no ama no ha conocido a Dios. Y una persona que vive acusando y persiguiendo a sus hermanos no conoce a Dios. ¿Cómo puede hablar de un Dios que no conoce? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo una persona que no conoce a Dios puede hablar tanto de Él?
persiguiendo la iglesia y acusando a todo el mundo, y todo es por el pecado. No, amados, es un error tremendo, doctrinal, que ha venido en una corriente de años y todavía lo seguimos arrastrando. Y les pido encarecidamente en el nombre de Jesús que oren y que conozcan al Dios vivo, aquel que tiene misericordia, que es tardo para la ira, lento para la ira, pero grande en misericordia. Las misericordias de Dios tú no las puedes entender, porque tu corazón no es el corazón de Dios, tu mente no es la mente de Dios. Tendríamos que tener la mente renovada para poder entender la voluntad de Dios. Y digo tendríamos para que no suene soberbio, porque yo estoy entendiendo la voluntad de Dios en esta hora y te la estoy transmitiendo. Todos tendríamos que tener un corazón conforme al de Dios, para edificar y no destruir, para construir y no derribar. Si hay algo que tienes que derribar son los argumentos de Satanás, no a tus hermanos y no a los ministerios de Dios. Bueno, amados hermanos, esto quería entregarles para que les sea edificación. Por favor, comparte el video, porque tiene que llegar a otros oídos esta palabra. Te bendigo y te saludo en el nombre poderoso de Jesús.